Gracias, Santiago. Como bien dijiste, soy asesor del CREA Colonia Medici y les voy a contar cómo va a ser mi presentación. Va a haber una primera etapa con un análisis de la campaña pasada de soja, donde vemos un resumen climático, lo más importante, y después los resultados productivos de la región, donde están los datos de los CREAs, cargados en una base de datos sólida, consistente, y vamos a ver algunas salidas. Después una etapa de nutrición del cultivo de soja, lo voy a desarrollar en soja de primera y soja de segunda, y en la de segunda vamos a ver 2 rotaciones. Y para ir finalizando, les voy a comentar 2 novedades interesantes de lo que estamos trabajando en lo que respecta a polarización selectiva y camas biológicas en nuestra región. Y cierro con márgenes y pronóstico, que ya se estuvo tocando al inicio. Bien, con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, tenemos un resumen de la campaña 19-20 a nivel país. Se sembraron 17,2 millones de hectáreas, con un rinde promedio sobre superficie cosechada de 30,5 quintales por hectárea, lo que arroja una producción de 50,7 millones de toneladas a nivel país. Si uno lo compara con la campaña 18-19, vemos que la producción había sido más alta, estamos 5,8 millones de toneladas abajo, y lo vamos a ir analizando en la presentación, esa merma en producción a qué se debió. Abajo está graficado la productividad por región, ¿sí? Generalmente se observa una zona de alta productividad que coincide con la región nuestra, aunque esta campaña 19-20 van a haber una disparidad entre zonas, entre regiones, ¿sí? El promedio nacional para soja de primera fue de 36,6 quintales por hectárea y de soja de segunda de 26,6 quintales por hectárea. Yendo a precipitaciones, les voy a mostrar solo 3 localidades para hacerlo más simple y contrastantes. Vamos a ver en naranja la localidad de Millamugueta, precipitaciones de la zona, localidad de Las Rosas, 19-20, en azul, y en verde San Eduardo, que es sur de Venado Tuerto, para ubicar esa zona, ¿sí? Y solo un promedio punteado, que es de Las Rosas, del 69 al 2020, para poder compararnos. El resto de los promedios son similares. Tuvimos un inicio de la campaña 19-20 con una recarga de otoño bastante aceptable. Después entramos en un invierno y primavera por debajo de lo normal para las 3 localidades en general, ¿sí? Excepto ahí Mugueta en noviembre, pero si no, por debajo de lo normal. Y se corrige el déficit, como se dijo a primera hora, en diciembre, a finales de diciembre, para las 3 situaciones analizadas, lo que permitió una buena productividad en maíz en muchas zonas y una recarga de perfiles. Y cuando nos metemos en el verano, empezó una variabilidad importante. San Eduardo, que era una zona con déficit importante, se recupera y pasa a tener precipitaciones excesivas. Y en el caso de Las Rosas y Villamugueta se encuentran por debajo de la media y para febrero con una merma importante en los milímetros caídos. Así que lo vamos a analizar. Como conclusión decimos que son muy variables las lluvias que tuvimos en la 19-20 y un déficit a final de la campaña que ya van a ver en algunas zonas nos impactó sobre los rendimientos. Acompañado a lo que le mostré anteriormente, vamos a ver la evolución de agua en el perfil de suelo, ¿sí? Este mapa nos indicaba que la humedad de suelo a inicio de campaña para la zona centro-norte de nuestra región era muy buena, ¿sí? Y había una zona suroeste de la región CREA, sur de Santa Fe, que es la zona sur de La Carlota, Canal, La Cecina, con una sequía que empezaba a manifestarse ya. A medida que transcurría el invierno y la primavera, vemos el mapa de fines de noviembre. La situación se fue complicando porque las lluvias que ocurrieron no lograron compensar la demanda de los cultivos y la evaporación que se genera del suelo a nivel ambiente. Entonces vemos que esta región suroeste prácticamente estaba sin reservas de suelo y la parte media, que estaba muy bien, empieza a estar en una situación intermedia. Y si ya no vamos a febrero, la situación podríamos decir que se revierte. Para el suroeste se recargan los perfiles, ¿sí? se recuperan los cultivos y empieza a verse una zona
de alrededor de la zona de Rosario con un déficit importante. En lo que respecta a temperatura, les voy a mostrar solo una corrida de una localidad para simplificar el análisis. Van a ver en línea punteada el promedio histórico de la media mensual y la línea llena es de la campaña pasada. Tenemos las tres temperaturas, la máxima en rojo, la media en naranja y la mínima en azul. Yo lo que les quiero resaltar es el descenso para poder analizar la soja de primera y de segunda, el descenso de las temperaturas máximas promedio a nivel de diciembre y enero. En diciembre estamos cerca del grado promedio para la localidad de Las Rosas y en enero estamos un poco más de 1 grado, que es importante a nivel de temperatura, lo que nos permitieron un periodo crítico para las hojas tempranas y grupos 3, 4 medios y con buena performance que se lograron buenos rendimientos. Y después, cuando nos vamos hacia el final del verano, se revierte la situación y se complica acá con el tema térmico para marzo, ¿sí? Fines de febrero, marzo están por encima del promedio y en las situaciones que nosotros, como yo les mencioné anteriormente, que teníamos déficit hídrico y alguna limitante de suelo, la productividad de los cultivos se vieron afectadas, principalmente lo vamos a ver en soja de segunda. Yendo a la región CREA Sur de Santa Fe, este es el mapa de suelos que nosotros agrupamos por dominio edáfico, ¿sí? Tenemos la región Pampa Llana Santafesina, la costa del Paraná, cercano a Rosario, acá en rojo, en el centro está en amarillo la Pampa ondulada, y al oeste tenemos en lila acá la Pampa Arenosa, con suelos apludoles y suelos aplustoles por un régimen hídrico menor, ¿sí? Con esta caracterización yo les voy a mostrar resultados de soja de primera según el dominio edáfico. En la Pampa ondulada estuvimos en los 4.464 kilos, en la Pampa Arenosa údica 4.372 kilos, en la Pampa Llana Santafesina 4.174 kilos por hectárea y, como bien marcábamos en el análisis climático, la costa de Paraná sufre una merma importante de 3.008 kilos. El mismo análisis para soja de segunda nos muestra una situación muy similar, muy parejos estas 4 zonas y se deprime bastante lo que es costa de Paraná, incluso mayor a la caída en soja de primera, ¿sí? La subzona que mejor rendimiento presenta es la Pampa ondulada, la parte central, con 3.651 kilos, ¿sí? El resto está muy parejo, alrededor de los 3.500 kilos. Y yendo a la evolución de rendimientos de soja de primera y de segunda, lo vamos a analizar a través de campañas para toda la región primero. ¿Sí? Les explico el gráfico en forma breve. Van a ver abajo la superficie. La superficie, la barra verde es la superficie de soja de primera en cada campaña, desde el 2005 a la 19-20. Y en anaranjado es soja de segunda, ¿sí? Y arriba tenemos en línea y punto lo que es rendimiento para soja de primera y segunda respectivamente. Para lo que es rendimiento vemos que en los dos casos de primera y de segunda la tendencia es positiva, ¿sí? En la de primera vemos una ecuación que nos permite obtener la ganancia anual que tenemos de promedio de 82.28 kilos por hectárea año, que tenemos del 2005-2006 hasta la 19-20 en la región CREA Sur de Santa Fe. Y en la de segunda de 78,46 kilos de ganancia, ¿sí? Son similares las pendientes y ustedes van a ver, si uno se pone en detalle, que las curvas, los rendimientos se acercan en años de campañas buenas, de campañas de régimen climático favorable, donde la de segunda se acerca a la de primera. Lo otro que me parece interesante destacar de este gráfico es el aumento o incremento de área de soja de segunda. Fíjense en esta última campaña, la superficie prácticamente está emparentada o muy pareja, 83.023 hectáreas para soja de primera para la región CREA Sur de Santa Fe y 77.174 hectáreas para soja de segunda. Como resumen, les dejo el promedio de soja de primera de toda esta corrida, son de 3.612 kilos, soja de segunda 3.056, tenemos una diferencia de 557 kilos de promedio para toda la región, ¿sí? Y
el dato interesante que les mencioné, los 82 kilos de ganancia para soja de primera y los 79 kilos de ganancia para soja de segunda. Si uno se mete dentro de cada grupo, este valor en algunos grupos es diferente, ¿no? Esto es a nivel promedio región. Ahora nos vamos a los datos por CREA, ¿sí? ¿Cómo le fue a cada grupo con respecto a soja de primera y de segunda? Abajo están los CREA, que los voy a mencionar: el CREA Andros Monte de Oca, el CREA Ascensión, el CREA Colonia Medici, el CREA El Abrosco, el CREA General Valdicera, La Calandria, Las Petacas, María Teresa, Montemaíz, Montebuey, Inrivil, Poste Espinillo, Rosario, San Jorge de las Rosas y el CREA Santa Isabel, ¿sí? El mismo tipo de análisis, soja de primera y de segunda, con dos colores, en superficie abajo, y arriba están lo que es rendimiento, ¿sí? No vamos a mirar el valor absoluto, lo que yo les quiero destacar es que fue una campaña muy buena para soja de primera. Fíjense en que la mayoría está por encima de los 4.000 kilos, ¿sí?, de los grupos, y en soja de segunda la variabilidad se incrementa, ¿sí? Ahí tiene que ver el tipo de suelo, las lluvias, como fuimos diciendo, a final del verano, que se fueron complicando en algunas zonas, generan ese tipo de variabilidad. Bien. Y yendo a detalle de las variables más importantes que tenemos en el cultivo de soja, les muestro el dato de lo que es antecesor al cultivo de soja de primera. El 82% de la soja de primera se siembra sobre el antecesor de maíz, o sea, se siembra sobre el rastrojo de maíz. Un 10% de la soja viene de soja de primera. Un 6% viene de soja de segunda, ya sea de trigo soja o cebada soja en su defecto. Un 1% de maní, cultivo de servicio, soja, y un 1% viene de pradera. Es muy claro el concepto que en la mayoría de los casos predomina el antecesor rastrojo de maíz. Ahora bien, si tomamos el total del área de soja y vemos qué porcentaje tiene cultivos de servicio, vemos que el 7% del área de nuestra región está implantada con cultivos de servicio y hay un 4% que se implanta con verdeos de invierno con un destino forrajero, ¿sí? El resto, el 89%, queda como barbecho propiamente dicho. Dentro de lo que es cultivo de servicio, las especies que predominan son avena y vicia, y principalmente la mezcla, avena más vicia, ¿sí? Yendo a lo que es a rendimiento, según el antecesor para la campaña 19-20, a modo descriptivo de los lotes de producción de nuestra región, si tomamos al maíz temprano como el rendimiento 100, ¿sí?, rastrojo de maíz, rendimiento 100%, el que proviene de con cultivo antecesor nos rindió de promedio 97.38 kilos, 97.38%, o sea que hay un 2,62% de merma en los rendimientos. Cuando viene de soja de segunda hay un 3,76% de merma, y cuando repite soja hay un 11,5% de merma en el rendimiento para los casos analizados de la campaña pasada, ¿sí? Y si nos vamos a soja de segunda, en lo que respecta a cultivo antecesor, y en la misma situación, si tomamos a cebada como 100% del rendimiento, cuando proviene de trigo, la soja rinde 95.08, es decir, que se pierde un 4,92% si el antecesor fue el trigo versus cebada, ¿sí? En este caso, analizado para dos regiones solamente, la Pampa Llana Santafesina y la Ondulada, porque hay menos datos de cebada para el análisis. Bien, en lo que respecta a la elección de fecha de siembra de soja de primera, me parece interesante resaltar estos dos análisis siguientes. Agrupé de la base de datos nuestra, que es muy amplia, tres regiones: la Pampa Llana, la Pampa Ondulada y la Arenosa Údica, ¿sí?, las regiones centrales con buenos suelos, y obtenemos lo siguiente. Se ve muy claro que entre el 18 de octubre y el 8 de noviembre es la zona donde se encuentran los rendimientos máximos de soja de primera, ¿sí? Fíjense, 5.000, 6.000 kilos se logran en esa zona de fechas de siembra, ¿sí? Ahora bien, si nosotros nos vamos a la zona de costa de Paraná, Pampa Arenosa Ústico, que sería la parte este, ¿sí?, con suelos vertisoles, argidoles vértico y algún vertisol puede entrar, y la Pampa Arenosa Ústico, donde el régimen hídrico es menor, vemos que la zona de potencial es la misma, fin de octubre, ¿sí?,
o principio de noviembre, pero acá vemos una amplitud mayor de rendimientos que se acota a medida que nos metemos hacia noviembre o mitad de noviembre. Por ende, para situaciones de años, como se mencionó, donde el régimen hídrico puede ser más escaso, una sugerencia que hacemos es diversificar fechas de siembra en estos ambientes principalmente, ubicando algunas fechas en mediados de noviembre, ¿sí? Dependiendo del tipo suelo, ahí la caracterización de humedad edáfica y demás variables. Bien. Lo que son rendimiento y NAPA, según la fase ENSO, yo lo analicé en mi grupo y me parecía muy interesante mostrarles el análisis que nos está dando. Se hizo sobre arquidoles, sobre suelos de clase 1 y 2. Les voy a mostrar las conclusiones. Este es un gráfico de cajas o box plot que se lo explico en una forma muy simple. Este gráfico me permite dividir la población en 4, ¿sí? La caja me engloba el 50% de los lotes de rendimientos del medio. El inferior de la caja están los lotes del 25% de rendimientos menores y la parte superior el 25% de los lotes con mayores rendimientos, ¿sí? Para este gráfico el blanco es sin NAPA y el verde es con NAPA. Y si le agrego una variable que lo divido según fase niña, neutro y niño, obtengo lo siguiente. Vemos que en las niñas la NAPA me eleva los pisos de rendimiento, ¿sí? Además de incrementarme el promedio. El promedio me lo sube en 872 kilos por hectárea, ya que nos aporta un dato interesante acá. En los años neutro, yo destaco esto, que los mejores rendimientos en los suelos 1 y 2 de nuestro grupo se dan en años neutros, ¿sí? Tanto para cualquiera de con y sin NAPA. Y cuando nos vamos a años niños, ahí se revierte la situación, se empareja bastante el análisis, pero en los pisos de rendimiento aparecen en los niños algunos lotes con problemas de anegamiento, ¿sí? Napas cercanas a la superficie, suelos muy planos con problemas de drenaje y tenemos alguna pérdida de rendimiento. Un análisis similar desarrolló Lucas Borrás con su equipo para los datos, en este caso de ensayos de Don Mario, con 3 años de análisis. Y acá en este caso divide suelos argidoles versus apludoles, ¿sí? No por fase ENSO, sino por tipo de suelo. Y lo interesante de ver es que si bien para el argidol le levanta el piso, como vimos en la situación anterior, en el caso de los apludoles sin NAPA, la NAPA me aporta un aumento significativo de rendimientos, lo nivela a los suelos argidoles, incluso hasta potenciales más altos. En resumen, el efecto significativo para argidoles es de 276 kilos aportado por NAPA en promedio, ¿sí? Para la serie analizada, y en los apludoles en 1708, ¿sí? Es mucho más fuerte. Bien. Yendo a la red de nutrición, les comento que este año cumplimos los 20 años de nuestra red, así que estamos muy contentos por el desarrollo de la red y lo que se logró. Vamos a ver 2 rotaciones, una rotación de 1/3, ¿sí? De trigo, soja, maíz, soja de primera. 3 sitios, es Alejo de Ledesma, el campo es La Blanca, Cañada de Gómez, La Janza, y en la localidad del Trébol el campo es Lambaré. Y una rotación más intensiva de trigo, soja, maíz, en Teodelina y en Santa Emilia, ¿sí? En 2 campos. El diseño es en bloques completamente aleatorizados, con 3 repeticiones, y lo mismo se repiten anualmente, siempre sobre las mismas parcelas, ¿sí? Este es un trabajo que lideró y lidera Fernando García, con un convenio con Nutrien y la región CREA Sur de Santa Fe. Esta es una imagen satelital de la localidad del Trébol, acá está el ensayo, ¿sí? En este caso había maíz implantado, ustedes van a ver los tratamientos, fíjense, se ven con una simple imagen satelital los testigos, ¿sí? Los tratamientos son los siguientes: testigo, que no tiene fertilización, fósforo y azufre a reposición, nitrógeno y azufre, nitrógeno y fósforo, nitrógeno, fósforo y azufre, y un tratamiento completo. El tratamiento completo incluye potasio, magnesio, boro, zinc, cobre, cloro, además del NPS, ¿sí?
En todos los casos, la fertilización se realiza en presiembra incorporada y las dosis son a reposición para mantener el nutriente en el valor que se encuentra, deseable. En este caso, quiero hacer un agradecimiento a la empresa Lambaré, que tiene una rotación mixta y nos permitió continuar con el sitio, o sea que nos cercó el ensayo porque al lote volvía con ganadería, así que nos cercó y nos permitió continuar con la duración del ensayo, así que la verdad que muy agradecidos. Bien, yendo a los resultados de esta red, con los 20 años analizados, el promedio para soja de primera, sí, vamos a ver una respuesta a fósforo de 303 kilos, ¿sí? Y una respuesta a azufre de 267 kilos por hectárea. Y ahora les explico cómo salen, ¿sí? Acá están los tratamientos, testigo, como se lo mencioné anteriormente. Para ver la respuesta a fósforo, estadísticamente comparamos el NPS versus el que no tiene P, que es el NS. Entonces ahí sacamos la respuesta a fósforo. En el caso de azufre es lo mismo, el NPS versus el NP, ¿sí? La respuesta para los dos casos son significativas con respecto al NPS, es muy fuerte. Lo que le agrego, que no se ve en este gráfico para simplificarlo, que es que en los últimos años las respuestas se han incrementado, ¿sí? Un sitio como Lambaré, que no manifestaba respuestas al inicio, empezó a manifestar respuestas interesantes en los últimos años. Y en el completo, en el caso de soja de primera, no tenemos respuesta. Yéndonos a lo que es los umbrales, con ese análisis podemos reflejar los umbrales que tenemos nosotros, como lo explicó Nahuel, para tomar decisiones de fertilización o no en el cultivo de soja. Tenemos que la curva tiene este diseño, ¿sí? Y tomamos un umbral de 11 ppm para alcanzar el 90% del rendimiento y un umbral de 95% de los rendimientos con un umbral de 15 ppm. Es decir, que si estamos por debajo de 15 partes por millón en el análisis de suelos, tenemos probabilidades interesantes de tener respuestas a rendimiento. Y nos encontramos en muchos ambientes de la región en ese tipo de situaciones, ¿sí? En el caso de azufre, el umbral es 10 partes por millón, que Nahuel lo mencionó, una gran mayoría de los lotes se encuentran en esa situación, debajo de las 10 partes por millón. Acá lo que yo quiero aclarar es que es un nutriente móvil en el suelo, que tengamos en cuenta eso, a diferencia del fósforo, y que los análisis de suelo en el caso de azufre tienen menor precisión versus el fósforo Gray. Entonces podemos tener algún grado de inestabilidad en ese tipo. Así que bien, pero de todos modos la mayoría de los sitios se encuentran en zona de respuesta a azufre. Yendo a lo que es soja de segunda, vamos a ver la rotación de un tercio y después la más intensiva. Soja de segunda, la respuesta a fósforo para el promedio de los 20 años analizados es de 211 kilos y la respuesta a azufre es de 346 kilos por hectárea. Sí, es significativa en ambos casos. La misma comparación, como les dije antes, el NPS versus el NS o el NPS versus el NP. En este gráfico yo les dejé puesto los rendimientos de trigo, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, porque en la secuencia del doble cultivo impactan. Y acá empezamos a tener, no viene al caso para soja, pero empezamos a tener alguna diferencia en el completo en el caso de trigo y en el caso de sí, que lo estamos analizando un poquito más en detalle para ver qué pasa. Y yendo a la rotación más intensiva, la respuesta a fósforo es de 498 kilos por hectárea de promedio y la respuesta a azufre es de 612 kilos por hectárea de promedio, ¿sí? Son más altas que las que veníamos analizando anteriores. Es lógico, es una rotación más atractiva, ¿sí? Con mayor demanda, son campos de alto potencial y de bajo valor inicial de fósforo. Entonces las respuestas son significativas, ¿sí? Y por último, de la parte de nutrición, yo cierro con la evolución del fósforo en el suelo. Están los 5 sitios analizados. Van a ver en verde los tratamientos que tienen NPS, ¿sí? Que tienen fósforo, y en rojo el que no tiene fósforo. Y más allá del serrucho que nos muestra esta línea, en todos los casos, lo que les quiero marcar muy fuerte es que la pendiente es positiva en el caso del fósforo Gray de suelo, ¿sí? Que se mide año tras año,
y en el caso que no se repone la pendiente es negativa, para todos los casos iguales, ¿sí? En todos los casos las tendencias son iguales. Lo que sí cambian es el valor de las pendientes. Por ejemplo, el sitio de Lambaré, que partía de un valor inicial de fósforo más alto, alrededor de los 60 partes por millón, es el que más deprime, ¿sí? Porque estaba mucho más alto. Y a contraste, por ejemplo, Balducci, que arrancaba con valores más bajos, es como que ya se encuentra en una meseta, en un piso, que ahí se estanca, digamos, ¿sí? Lo que es interesante verlo es que nuestros modelos productivos generalmente están en el medio, ¿sí? En algunos casos donde la productividad es muy alta, y le quiero hacer mucho énfasis a muchas empresas que están yendo a modelos más intensivos, que reveamos los análisis, que estemos muy atentos en lo que respecta a fósforo y demás nutrientes, para no caernos en una secuencia, principalmente en ambientes donde uno tiene continuidad, ¿sí? Bien, y ya para ir entrando en una última etapa de mi presentación, yo les comparto dos novedades que me parecían muy interesantes destacar en lo que es pulverización selectiva, ¿sí? En nuestra región. Pulverización selectiva es una tecnología que aumenta la eficiencia en lo que sea costos económicos y ambientales. La palabra eficiencia está muy emparentada en nuestro movimiento, la tenemos siempre presente, y reducir los costos económicos y ambientales son dos variables interesantes para nuestras empresas. Lo que les comento es que estamos logrando nuestras primeras experiencias con ahorros de 60 a 80% de producto en lo que sean productos de contacto y sistémicos, ¿sí? No en el residual, no está tenido en la cuenta, así que son interesantes los primeros casos que estamos haciendo en nuestra zona. Le muestro el equipo con el que estamos trabajando. Es un equipo que cuenta con doble tanque y doble línea de pulverización. Se incorporó un tanque para lo que es la línea selectiva y tiene tanque tradicional. El sistema es un sensor, una línea para aplicación selectiva y una línea para lo que sea preemergente o en cobertura total, ¿sí? Así que, bueno, básicamente este sensor, en este caso lee NDVI, y hay otro sistema que lee clorofila. En los dos casos detectan maleza y aplican. Y a modo práctico estuvimos haciendo algunos tarjeteos, algunas evaluaciones para evaluarlo. Acá encontré una coniza de un tamaño de una moneda de $1, como para que ustedes tengan una dimensión del diámetro, y colocamos una tarjeta en un lugar donde no había malezas alrededor y hizo una aplicación, o sea que vemos la eficiencia y la efectividad en ese caso, así que nos dejó satisfechos. Son las primeras experiencias que estamos haciendo. Tomamos experiencia de la gente más del norte y lo estamos aplicando en nuestra zona. Así que, bueno, se los quería compartir. Y en lo que respecta a camas biológicas, que yo se los mencioné, se utilizan para degradar productos fitosanitarios, ¿sí? Cuando uno tiene un equipo, nosotros tratamos de que el caldo se termine en el lote, pero siempre hay algún residuo en la barra del aplicador, en las ruedas, en demás partes del equipo. En este caso, se diseñó un galpón que no se ve en la imagen, se lava, se recolecta el producto que sale, que tiene algún residuo, se junta en este depósito que ustedes ven acá a la derecha, viene por un sistema de cañerías y por goteo cae en esta cuba, que tiene una biomezcla de suelos con fibras celulósicas, ¿sí? Que lo que me permiten es degradar esos residuos fitosanitarios, ¿sí? Vamos a medir al inicio, durante y después de un tiempo para ver cómo nos está yendo. Cuando esto se satura, debe pasar a la siguiente, ¿sí? Tiene un depósito para que no haya derrames y un techo para que no rebalse por lluvia y aumente la temperatura y podamos tener más actividad biológica. Lo que me parece interesante es que es relativamente simple. Estamos haciendo algo interesante en lo que respecta a impacto ambiental, así que los quiero incentivar a que los invito a la tecnología. Bien, y ya para cerrar, yo voy a la parte de márgenes. Voy a analizar solo dos casos. Una situación de rendimientos altos, ¿sí? Con 115 de maíz, 48 de soja, 45 de trigo, 80 maíz de segunda y 35 de soja de segunda. Los resultados son los siguientes. Me queda mejor posicionado en respecto a margen a trigo, soja de segunda. Después me queda maíz temprano, soja de primera y trigo, maíz de segunda, ¿sí?
con un arrendamiento y una distancia a puerto de 130 kilómetros y un arrendamiento de 17 quintales por hectárea. Y cuando jugamos con un escenario de rendimientos regulares, ¿sí? Obtenemos una situación de rendimientos de márgenes cercanos a la neutralidad. El que tiene un resultado levemente positivo es el trigo-soja, después le sigue el maíz temprano, soja de primera, y el que me da un número más negativo es el doble cultivo trigo-maíz de segunda. En este caso tenemos rendimientos diferentes a lo que mostró Franco al inicio. Bien. Lo que es el pronóstico climático, para la campaña 2021 tenemos un 40% de chances de lluvia por debajo de lo normal, ¿sí? Según la Universidad de Columbia, que nos hace esas corridas que se mencionó al inicio de la jornada. Y a mí me gusta mostrar este resumen que agrupa por trimestre. Para diciembre, enero, febrero tenemos un 44% de probabilidades de la fase de la Niña, un 44% de probabilidad de la fase neutral y un 12% de probabilidad de la fase del Niño, ¿sí? Eso está modelizado, son pronósticos, van cambiando mes a mes, pero nos dan un marco para poder tomar algunas decisiones que nos aporten estabilidad a nuestros modelos. Las conclusiones de la presentación: la campaña 19-20 fue un buen año productivo, ¿sí? El estrés hídrico en febrero-marzo ocasionó mermas de rendimiento en algunas zonas, puntualmente en la zona costa del Paraná. Aumentó la superficie de doble cultivo trigo-soja en nuestra región. Hay ambientes con alta disponibilidad hídrica, con napas al 1,5 metros, 2 metros, que no se saturan, que no se inundan, entonces realmente es interesante el desarrollo. Y después en las zonas Pampa Arenosa-Ústico y en la zona costa del Paraná, vemos que la fecha de siembra de noviembre, de mitad de noviembre, aportan estabilidad, a diferencia de lo que yo les conté del potencial en la zona central, ubicado a fin de octubre y principio de noviembre. Las respuestas a fósforo y en soja de primera, fósforo y azufre en soja de primera y de segunda son significativas, ¿sí? Para la serie histórica que tenemos analizada. Mayores respuestas la tenemos en modelos más intensivos. Y tenemos un efecto residual que no nos detuvimos mucho a analizar, pero se va generando un ambiente mucho más fuerte en los modelos más nutridos versus el testigo, que ustedes lo veían siempre deprimido, digamos. Hay un efecto memoria de la fertilización a través de los años, ¿sí? En lo que respecta a pulverización selectiva, nos reduce costos económicos y ambientales, así que los invitamos a hacer experiencia y a tratar de desarrollar la tecnología en la zona. Y lo que es camas biológicas, que nos degradan residuos fitosanitarios, son muy fáciles de implementar, así que convocamos a los que tengan equipos propios o prestadores de servicio que les comenten y los instruyan sobre este sistema que está muy interesante. Bien, ahí estoy terminando. Bueno, Cristian, buenísimo, muchas gracias. Muy contundente toda la info. Tengo algunas preguntas para hacerte antes de dar el espacio a Lucas. Una cortita es, ¿a partir de cuándo, de qué profundidad de napa la consideras como napa presente? Mira, nosotros con el tema de napa estamos trabajando bastante. Te diría que profundizamos en el trabajo hace los últimos 10 años y tenemos situaciones muy diferentes en la región. Cuando uno se va a suelos más sueltos, en lo que son aplustoles o apludoles, la napa genera, en la mayoría de los casos, situaciones positivas, ¿sí? Porque los suelos son mejor drenados y generalmente la limitante más fuerte es la deficiencia hídrica. Entonces, en esos casos, la napa, en la mayoría de los casos, son positivas. Cuando nos venimos a zona de arquiodoles, suelo más plano, en la pampa llana santafesina, ahí nos encontramos con situaciones donde a veces nos genera alguna complejidad en años de excesos de lluvia. Así que nosotros vemos que la napa más favorable, si uno pudiera elegirla, que es imposible, pero si uno pudiera elegirla estaría entre los 80 centímetros y los 2,5 metros. Ese rango es un rango espectacular. Generalmente le decimos napa positiva. Perfecto. Y la segunda pregunta, bueno, haciendo hincapié que ya estamos entrando en el año 21 de la red y toda la cantidad de info que se genera,
esa alta respuesta, ¿no? La fertilización en soja de segunda, la verdad que es contundente, y mi pregunta es, en base a lo que dicen los datos y a la experiencia, ¿cómo fertilizarías la soja de segunda? ¿Cuándo? Ante semejante magnitud de respuesta, ¿no? Bien, sí, las respuestas son contundentes de nuestra red. Nosotros lo analizamos bastante, el tema de soja de segunda, a veces por logística también. Y ahí yo haría dos grandes líneas. Uno es ver, como decía Nahuel, la oferta, cómo están nuestros suelos, provistos en base a fósforo y azufre, ¿sí? Y yo, por otro lado, es ver la demanda. Analicemos el caso de ambientes de alta producción, donde la demanda es alta en trigo y la demanda es alta en soja de segunda. Entonces, en esos casos nos vamos a encontrar con probabilidades de respuestas interesantes. Así que ahí vamos a tener la máxima probabilidad de respuestas y vamos a estar haciendo una ecuación entre lo que aplicamos en trigo y cómo nos va con el trigo y el potencial de la soja de segunda. Ahí hay que hacer una cuestión de ponerse a sacar un poco de números y ver las dosis, pero esos serían los lugares donde más probabilidad de respuesta tengo. Bueno, buenísimo. Bueno, Cristian, muchas gracias de vuelta. A vos. Seguramente, bueno, les reitero que la charla de Cristian también va a estar colgada en la web.